11:42. Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. De inmediato le damos la bienvenida a Manuel Camilo González Vides, politólogo e internacionalista. Nos acompaña desde Colombia para revisar y profundizar un poco más acerca de la crisis política y social que se vive en este momento en Haití. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Trina. Un saludo para ti y para la audiencia. Manuel, quisiera que entráramos un poco en contexto y que me explicaras o nos explicaras a todos los que están en sintonía en este momento cómo parte esta crisis que se está viviendo durante los últimos días en Haití. Por supuesto, parte desde el ataque de la prisión donde se fugaron miles de presos. Sin embargo, también en un contexto político ligado a Ariel Henry. Así es. Yo creo que hay dos vectores interesantes de entender sobre esta crisis. Primero, hay un vector relacionado con el ascenso de los grupos criminales en Haití. Y esto tiene que ver un poco con la ruptura que se ha generado entre la relación de los actores políticos como tal con los actores criminales. Y esto también se ha ido reforzando un poco con la ausencia de instituciones electas en Haití. En Haití no tenemos presidente y en Haití no hay Congreso. Por lo tanto, tenemos un Estado que no ejerce la representación política y la participación política también. Está totalmente ausente de este país y por lo tanto lo que hacen los actores criminales que se han empoderado gracias a su cercana relación con los políticos en el pasado, como con la financiación ilegal mediante los secuestros y obviamente con el tráfico de armas y el tráfico de drogas relacionados con Jamaica, pues obviamente lo que tenemos es un caldo de cultivo muy efectivo para que estas bandas criminales terminen por cooptar y dominar amplias zonas de Puerto Príncipe y pues obviamente muchas zonas relacionadas fuera de la capital en Haití. Y ahora, Manuel, ¿quién es este ex policía que lidera una de las bandas más importantes en Haití? Que hemos visto que este miércoles además ha dicho que si no se quita del poder Ariel Henry, pues eso provocaría una guerra civil que incluso llevaría a un genocidio. Además, ha tomado mucho protagonismo durante los últimos días. Sí, esto es un caso muy interesante porque lo que está viviendo Haití es algo inédito. Inédito en el sentido de que ya no son los militares, no son la policía, las fuerzas de seguridad las que piden las renuncias de un primer ministro, un presidente, sino que estamos hablando de actores criminales que realmente están llamando a derrocar un gobierno. Y esto hay que entenderlo en la lógica de que primero Jimmy Barbecue Charizer era un policía, era miembro de la fuerza o de la policía haitiana mejor, y que con el tiempo, debido a unas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, pues fue sacado de la fuerza. Posteriormente empezó a integrar lo que se conoció como el G9, que es la gran pandilla que efectivamente domina y que está en confrontación con otras, pero que domina básicamente grandes zonas de Puerto Príncipe y de Haití. Y en ese sentido hay que entender que Barbecue Charizer se ha fortalecido gracias a que en su momento, con su pandilla, fue artífice de una represión en contra de los opositores del entonces presidente Jovenel Moïse. Cuando muere Jovenel Moïse, básicamente queda ese vacío de poder, porque obviamente no hay presidente, no hay alguien encargado en la presidencia, y obviamente todos los recursos que pudo extraer de ese gobierno, pues obviamente ahora le están funcionando para dominar totalmente la situación en el país. Manuel, además de todo esto, también en un contexto de estos llamados a una misión internacional para que hagan frente a esta crisis de violencia que se vive en Haití. Recientemente Kenia firmó con Haití el envío de policías como parte de una misión no solo liderada por Kenia, sino también apoyada por la Organización de Naciones Unidas. ¿Hay planes de algún, digamos, mecanismo mayor a este? Desafortunadamente, la solución que se ha presentado con la misión de Kenia en Haití es una misión que está relacionada simplemente con la seguridad. Es básicamente que la policía keniata ayude a la policía haitiana, obviamente, a confrontar las bandas criminales. El problema de Haití no simplemente es la seguridad. Sería muy fácil, efectivamente, que los policías keniatas pues entraran, hicieran de alguna forma su labor y obviamente recuperaran la seguridad. Sin embargo, el problema de Haití reside en lo que no se ve, y lo que no se ve es básicamente estas conexiones que tienen políticos, incluso miembros de la policía, con estas pandillas que se favorecen de la violencia y la dispersión del poder. Por lo tanto, solucionar la seguridad es también un solo primer paso para restablecer el orden y obviamente las instituciones en Haití. Haití lo que necesita es literalmente refundar sus instituciones para que sean mucho más fuertes, porque si no, lo que vamos a ver es en los próximos 5 o 10 años que nuevamente Haití siga en las portadas de los principales diarios, obviamente con la misma crisis de siempre.
Y Manuel, causa por supuesto muchísima preocupación la crisis de violencia que hay en este momento en Haití. Recientemente la ONU dijo que más de 8.400 personas fueron víctimas de la violencia de pandillas el año pasado y que además también las cifras rompen récord durante el mes de enero, parte también de lo que ha dicho Naciones Unidas y forma parte también de un contexto donde es uno de los países o es el país más pobre de toda América. Y ¿cuáles son ahora el escenario a partir de este momento que podría ser considerado el momento más crítico en Haití? Estamos ante un escenario que literalmente es mirar al abismo, porque primero el presidente Ariel Henry ya terminó su periodo. Se supone que mediante un acuerdo de diciembre de 2021 él se había comprometido a entregar el poder el 7 de febrero de este año, pero no lo ha hecho. Y ahora se mantiene prácticamente que retenido en Puerto Rico como parte de alguna forma de estas negociaciones que está haciendo Estados Unidos para generar un gobierno de transición. El problema es que en Haití hay muchos actores políticos, muchos actores incluso criminales que están de alguna forma muy interesados en tener poder en Haití, y esto pues lo que va a generar es una falta de acuerdo en el corto plazo. Mientras de alguna forma estos actores no se pongan de acuerdo sobre quién tiene que tomar las riendas en Haití, ni por un lado las pandillas van a cesar de tener dominio en el territorio y seguramente no va a ser posible celebrar elecciones. De hecho, celebrar las elecciones en este contexto es básicamente sumarle más gasolina al incendio. Bueno, muy lamentable lo que está sucediendo y bueno, veremos cuáles serán también, cuál será la posición de la comunidad internacional que ha estado haciendo distintos llamados, pero parecen no ser realmente atendidos o no de la manera en la que parece necesitarlo o de la manera en la que parece que lo está haciendo Haití o lo ha hecho durante los últimos meses. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias, Trina, por esta invitación y encantado de analizar a estos fenómenos. Nos acompañó Manuel Camilo González, politólogo internacionalista desde Colombia. Al regreso seguimos revisando más informaciones en materia internacional. Nos quedamos interactuando a través de @internacionales_GB.